Entonces estamos hablando acerca de lo que es el cuerpo glorificado, cuerpo de gloria. Estamos en este tema que es muy importante. Bueno, precisamente el viernes anterior iniciamos este tema. Ya vimos una primera parte. Estamos entonces eh, ubicados aquí en Filipenses capítulo 3, que es la base bíblica para el desarrollo de este tema. Y dice la palabra del Señor, Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, aquí estamos ubicados en este pasaje y aquí pues vamos a encontrar algunas cosas muy importantes. Ya dejamos claro, y esto es muy importante que usted lo tenga definido, que entonces nosotros nos salvamos en cuerpo, ¿sí? El ser humano se va a salvar en cuerpo o el ser humano se puede condenar también en el cuerpo, ¿sí? Nadie se va a salvar en espíritu o en el alma, no, se salva en el ser o se condena en el ser. Es muy importante decir que Jesús expresó en San Juan capítulo 3, versículo 13, Jesús dijo lo siguiente, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que el primogénito de entre los muertos, lo llamó Pablo, es Jesús. Jesús es el primero, hablando acerca de la humanidad, porque Jesús, entonces como humano, en esa naturaleza humana, él es el primero que sube a los cielos, pero como Dios siempre ha estado allá, ¿sí? Eso lo vamos a estar mirando cuando entremos a tronos, coronas y galardones, tocaremos algo ahí importante, pero esto para que usted aquí tenga un panorama. Entonces, Jesús es el primero que va a la cruz, muere, desciende a la tumba y resucita y se va para los cielos, ¿sí? Entonces, usted ve que Jesús no se fue en el espíritu. Eh, en un momento dado, Jesús se les aparece a los discípulos y los discípulos entonces le preguntan y le dicen, bueno, ellos estaban ahí reunidos, ¿no? Y Jesús se les aparece en medio de ellos, después de Jesús resucitado, se les aparece en medio de ellos y entonces Jesús les dice, pasa a vosotros, y ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y entonces, o era un espíritu, dice la palabra, que en el pensamiento de ellos pensaron que era un espíritu. Y Jesús les dice, ¿por qué vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad y ved que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Entonces, palpad y ved. Y Jesús ahí pide algo, que eso lo vamos a estar tocando más adelante, pero quiero hacer esta introducción para que usted se vaya ubicando y usted vaya entonces teniendo esa conexión con el mensaje bíblico, porque aquí estamos basados y estamos mirando algunas cosas muy importantes, que esto es serio con respecto a la salvación del ser humano. Recuerde que Pablo dice algo muy importante en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo dice allí, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice, y todo vuestro ser, mire dónde comienza la santificación, todo vuestro ser. ¿Y qué es lo primero que él menciona? El espíritu, ¿sí? Les decía que cuando el hombre pecó, entonces el espíritu quedó suprimido en el ser y ya no era el espíritu quien gobernaba el alma y el cuerpo, sino que ya entonces era el alma que gobernaba el cuerpo y suprimía el espíritu en el ser, que esa es la muerte entonces de la que el Señor les habló cuando Adán comió y Eva comieron allí del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aproximadamente Adán vivió 400 años en el huerto del Edén. Y usted ve que cuando Adán comió juntamente con Eva, no murieron físicamente. Adán dice la palabra que vivió 930 años, o sea que
Adán vivió 530 años fuera del Edén. Así que entonces no se hacía referencia a una muerte física como tal, sino que se estaba haciendo referencia a esa expresión, ciertamente morirás, es a esa conexión, esa relación con Dios. El hombre quedó muerto para Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 2:1, y él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida en el bautismo, entonces el Espíritu de Jesús viene a ser un espíritu con el suyo, y es ahí donde usted y yo volvemos a tener vida para Dios. Dijimos que en el Espíritu está entonces la conciencia, la comunión y la intuición. Son tres cosas que describen el Espíritu. En el alma, entonces, está, que ya Pablo después dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma. En el alma está la mente, están las emociones y está también la voluntad, que eso es lo que permite que usted tenga entonces una personalidad, que eso es lo que permite que usted pueda desarrollarse, pueda usted razonar, pueda sentir y pueda tomar decisiones, que eso se da en el alma. Y el cuerpo, también Pablo lo incluye allí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dijimos que para que el ser pueda funcionar, entonces Pablo lo expresa también, Santiago lo expresa en Santiago 2:26, creo, y dice que entonces el cuerpo sin espíritu no tiene vida. Cuando el Señor creó al hombre, creó entonces el cuerpo, ¿cierto? Estaba el hombre ahí extendido en el polvo de la tierra, estaba muerto, pero el Señor impartió espíritu de vida. Al impartirle el espíritu de vida, entonces eso le da vida, ¿sí? Se forma algo en la mitad, que eso le da vida, que es al alma. O sea que una vez se desprende el espíritu, cuando vuelve a Dios, entonces el alma queda inerte, no funciona, queda el hombre sin vida. No, el alma va a un lugar más allá, la Biblia no muestra eso, y vamos a analizar el Lázaro y el rico, porque de aquí se han enseñado muchas cosas que no son bíblicas. Vamos a analizarlo muy bien, pero el alma no va a ningún lugar, ¿sí? Algunos expresan que el alma va a un lugar previo al lugar donde va a morar en la eternidad. Entonces, si va para el lago de fuego, entonces dice que va a un lugar previo a donde va a sufrir. Y si va para el cielo, entonces va a un lugar de descanso. Entonces, vamos a analizar algunas cosas muy importantes ahí. Es importante decir que el infierno, nadie ha entrado actualmente al infierno. El infierno está sin estrenar. El lago de fuego lo describe así la palabra del Señor, está sin estrenar. Espero que de los que están conectados, ninguno sea el primero en estrenarlo. Amén. Y decirles que los dos primeros que van a estrenar este lugar está en Apocalipsis. Será entonces el anticristo y el falso profeta. Ellos dos serán lanzados vivos. Dice la palabra vivos, serán lanzados vivos a este lugar que arde con fuego y azufre. Posteriormente ahí ya el Señor hará juicio, Satanás, los ángeles que se rebelaron, los ángeles que están en prisiones eternas, la humanidad, bueno, y posteriormente todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Recuerde que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi alma. ¿Sí dijo así? No, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ¿por qué? Porque el espíritu de todo ser viviente vuelve a Dios. Recuerde que Dios es el dador de la vida. Uno de los atributos de Dios es que Dios es pura vida. Así que entonces el hombre se salva en el ser o se condena en el ser. Por eso entonces Jesús predicó y anunció la resurrección de entre los muertos. No os maravilléis de esto, dice San Juan 5:28, porque llegará el día donde los que están en los sepulcros oirán mi voz. Unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así que entonces por eso creemos en la resurrección. Si esto no fuera así, pues entonces, ¿para qué resucitar si entramos directamente al cielo? No es como algunos dicen, no, vamos a tocarle allá la puerta, se murió, está tocándole la puerta allá a San Pedro, a ver si San Pedro lo deja entrar, ¿no? El Señor es el que da la orden. Así como Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, también usted y yo sucederá lo mismo, no va a suceder nada diferente. Así que en esta base, en este pensamiento, entonces es importante todo nuestro ser santificarlo. Inicia la obra del Señor por el Espíritu, nos da vida,
Por eso usted entonces ya siente esa necesidad de conexión con Dios. Si usted en el día no ha orado, usted siente esa necesidad de orar, ¿sí? Si usted de pronto mañana hay servicio, usted desea ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene vida y está vivo para Dios. Así que, y comienza entonces el Espíritu de Cristo, que usted lo recibió en la invocación del bautismo, comienza a ensancharse en su ser, y eso es lo que Pablo entonces dice: haga morir lo terrenal en vosotros y permitan que el viejo hombre quede sepultado, quede allá, ¿cierto? Se despójesen y dejen que el nuevo hombre, según Cristo, sea formado en ustedes. Así que, bueno, sobre esto hay mucho que hablar, pero vamos aquí entonces a iniciar, porque tengo ahorita otro compromiso y no quiero correr. Entonces vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aquí en pantalla también vamos a proyectarlo. Vamos hoy a mirar y analizar entonces el rico y Lázaro, que fue lo que Jesús entonces quiso transmitirnos con esta parábola. San Lucas 16, 19 en adelante dice, recuerde que el que está hablando aquí es Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Sigue diciendo, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces le responde: Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así que entonces mire lo que vemos aquí. Concerniente a esta parábola, muchos han enseñado que durante siglos, que esta parábola de Cristo enseña la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, así como la doctrina de la inmortalidad del alma. Sí, que eso es lo que muchas personas creen, hablando acerca de la inmortalidad del alma. Les decía que el hombre, el ser humano, no es un ser tripartito. ¿Sí? Cuando se refieren a eso, quieren decir que el espíritu es una cosa, el alma es otra cosa y el espíritu otra cosa. No, nosotros somos un ser, ¿sí? Que entonces está compuesto, claro, del espíritu y el cuerpo, que eso da entonces vida al alma. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dijo lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿sí? ¿Por qué no mencionó el alma ahí? Si en 1 de Tesalonicenses 5:23 sí lo mencionó. Porque el alma es el resultado, ¿sí? De la unión del espíritu y el cuerpo. El alma no tiene vida propia, ¿sí? Si el alma tuviera vida propia, eh, entonces el alma sí estaría por ahí rondando en cualquier parte, ¿sí? Como algunos creen. Por eso entonces eso es algo que la tradición ha transmitido a la raza humana, a la humanidad, para entonces crear una doctrina o una enseñanza bíblica que la Biblia no muestra. Entonces, mire que sobre esta parábola muchos han enseñado durante siglos que esta parábola de Cristo enseña la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, así como la doctrina de la inmortalidad del alma, que claro, los sufrimientos eternos en el infierno, eso sí es bíblico, ¿no? No vamos a, a decir que no es verdad, porque eso sí es verdad. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y allí pues va a habitar una eternidad en sufrimiento. Pero lo que la Biblia sí no enseña hablando acerca de la inmortalidad del alma. Así que entonces, según ellos, esta parábola enseña literalmente lo que sucede con el espíritu de los salvos y de los condenados en un más allá, antes de la resurrección. Es decir, ellos enseñan que lo relatado en dicha parábola del rico y Lázaro sucede entre la muerte y la resurrección, ¿sí? Y entonces por eso algunos expresan que cuando la persona muere, entonces el alma va a un lugar previo al lugar donde va a habitar en la eternidad. Y entonces dicen, los que hicieron lo malo están allá sufriendo, están sufriendo previamente al sufrimiento mayor, ¿sí? Y los que van a ser salvos, pues están descansando y van a recibir posteriormente un descanso mayor. Entonces, eso es lo que algunos piensan y algunos creen, ¿sí? Dentro de nosotros mismos, muchos hermanos, a veces cuando visito así a algunos hermanos, me gusta conversar y hablar, y yo hago ciertas preguntas y ahí me doy cuenta qué es lo que la persona cree. Entonces, automáticamente algunos me expresan muchas cosas que la Biblia no enseña. Entonces, es muy importante mirar esto, este panorama de lo que algunos utilizan esta parábola para enseñar y explicar, pero vamos a mirar realmente qué es lo que la Biblia enseña. Según algunos, entonces, dicha parábola enseña la doctrina de que los condenados ya están ardiendo en el infierno, ¿sí? Y los salvos ya están en el cielo. Entonces, esto no es verdad. Recuerde que los dos primeros que van a ser lanzados al lago de fuego es el anticristo y el falso profeta que aún no se ha manifestado. Ni siquiera Satanás está en el infierno, ni siquiera Satanás está en el lago de fuego. Así que, y el único que entró al cielo es Jesús. Antes de él ni después de él, nadie ha entrado allá. Por eso también vamos a hablar más adelante, creo que hoy no alcanzamos a tocarlo, pero vamos a estar hablando sobre tres personajes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que muchos entonces creen que ellos están en el cielo, que es Enoc, Elías, y vamos a mirar qué pasó con Samuel cuando Saúl vaya a la divina de Endor. Entonces, a esos tres, puntualmente esos tres personajes, en esos tres eventos, los vamos a estar analizando y vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice, porque algo que siempre les he dicho, por ahí algunos que me han preguntado, siempre les explico y les digo, bueno, la Biblia explica la Biblia. Amén. Entonces es muy importante basarnos en lo que la palabra del Señor dice. Entonces mire que según algunos, dicha parábola enseña que la doctrina de que los condenados ya están ardiendo en el infierno y los salvos ya están en el cielo. ¿Sí? Algunos enseñan esto. Entonces vamos a estudiar ahora la parábola a la luz de la Biblia, a la luz de lo que la palabra del Señor nos muestra. Lo primero entonces que vamos aquí a mirar es que algunos suelen decir que los que han cambiado el verdadero significado de esta parábola es que según ellos no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal, ¿sí? Entonces algunos dicen, no, eso no es una parábola, eso es una historia literal y es una historia real, porque Jesús ahí entonces mencionó a Lázaro, un nombre propio, y Abraham, que también es un nombre propio, el nombre del rico no lo da, pero entonces ellos dicen, no, eso es algo real, eso es algo que, que, que es verídico, ¿sí? Entonces vamos a mirar si eso es verdad o no.
Entonces, algunos dicen que entonces esto no es una parábola, sino que es una historia real y literal. Bueno, según lo que la Biblia nos muestra, entonces esto es completamente falso, ya que esta es una parábola, o más bien, es la última de 6 parábolas seguidas, y que son las siguientes. Jesús comenzó a narrar entonces la parábola de la gran cena, que eso está en Lucas 14, versículo 15 al 25. Después viene la parábola de la oveja perdida, que está en Lucas 15, 1 al 7. Después sigue narrando y habla sobre la parábola de la moneda perdida, que está en Lucas capítulo 15 también. Después sigue hablando sobre la parábola del hijo pródigo, que también está en Lucas 15. Después viene hablando de la parábola del mayordomo infiel, que está en el mismo capítulo 16. Y después viene la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué podemos confirmar y decir que es una parábola? Bueno, algunos suelen decir que no se trata de una parábola porque se mencionan nombres propios, como le decía ahorita, como Lázaro y Abraham, pero entonces, sin embargo, por el hecho de que se mencionen nombres propios, no significa que no sea una parábola, ¿sí? No significa, eso no quiere decir que no sea una parábola, sino que esta parábola del rico y Lázaro empieza exactamente igual que la parábola anterior. Si usted mira entonces en Lucas 16, versículo 1, entonces dice allí Jesús, porque recuerde que Jesús viene narrando una serie de parábolas. Esto Jesús lo narró cuando vimos entonces la última semana de Jesús. Miramos que Jesús lo narró en el día 12 y 13 de Nisan, que Jesús entonces ahí estuvo narrando y enseñando por parábolas. Entonces, Jesús entonces comenzó a hablar en Lucas 16:1. Mire cómo empieza esta parábola y ya vamos a mirar cómo empieza la de rico y Lázaro. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. Sí, mire esa expresión, había un hombre rico, que ahí usted la tiene en pantalla. ¿Cómo empieza? Lucas 16:19. Había un hombre rico, ¿sí? Y usted ve que entonces ahí encontramos que inicia exactamente igual la parábola anterior con la de Lázaro y el rico. Entonces, la del mayordomo infiel, ¿sí? Juntamente con la de Lázaro y rico, empiezan así. Había un hombre rico. Entonces, esa es la primera interpretación, la primera prueba de que sí es una parábola, ¿sí? Por el hecho de que en la Biblia el letrito que venga arriba no diga que es parábola, eso fue agregado, ¿sí? Porque el texto original, pues, no viene ni siquiera con los capítulos ni los versículos separados, viene todo escrito de seguido, pero eso entonces lo colocaron para generar una mayor comprensión o un mayor manejo o una facilidad al manejo de la escritura, facilitar el aprendizaje, facilitar la ubicación, bueno, algunas cosas, pero por el hecho de que no diga parábola, Lázaro y rico no quiere decir que no sea una parábola. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ir identificando. Entonces, recuerde que Jesús viene hablando y se está dirigiendo ¿a quién? A la nación de Israel. Lo segundo que podemos identificar en esta parábola es que los tres estaban muertos, no estaban vivos. Tanto Lázaro fue al sepulcro, como también el rico fue al sepulcro, al Hades, Seol, que es lo mismo, es un lugar donde los muertos descansan. Y Abraham, pues hacía muchos años atrás también había muerto. Así que entonces los tres están muertos, no están vivos. Es otra característica y otra cosa que nos muestra la parábola, ¿sí? Que los tres estaban muertos, no estaban vivos. Lo primero que dijo Cristo en esta parábola es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos, ¿cierto? Según lo que dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Así que mire que nos muestra que ambos entonces mueren y son llevados entonces al lugar donde descansan los muertos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Seguidamente Cristo dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades, ¿sí?
Dijimos entonces en la enseñanza anterior, mirábamos que entonces el Hades y el Seol significan lo mismo, que significa entonces allí lugar donde descansan los muertos, que se resume a una simple sepultura, ¿sí? Entonces es muy importante mirar esto. Entonces Jesucristo dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades. El Seol y Hades es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Así que entonces usted y yo, una vez muramos, a nosotros nos van a llevar allí al Hades o al Seol. Recuerde que el Seol se utiliza en el lenguaje del hebreo, pero el Hades, ya como el Nuevo Testamento es escrito en griego, pues entonces se expresa de esta manera, pero ambos están refiriendo a lo mismo. Creo que en la enseñanza anterior hablamos un poquito acerca de eso. Entonces, la pregunta entonces lógica es la siguiente. Bueno, ¿por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro ellos aparecen vivos y hablando entre ellos? Creo que concordamos ahí. Usted me escribe sí en el chat, sí, es algo muy interesante el poder mirarlo. Creo que es la pregunta lógica que todos nos hacemos, ¿cierto? ¿Por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro, si ellos están muertos, si después de la muerte no hay vida, si el alma queda inerte, si el espíritu vuelve a Dios, tanto el del rico como el de Lázaro, el de Abraham, el del justo, el del injusto, todos los espíritus vuelven a Dios porque Dios fue el que lo dio? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que entonces Jesús nos quiere transmitir aquí? Así que entonces es muy importante poder preguntarnos esto. Entonces ya vamos mirando algunas cosas importantes. Entonces la parábola del rico y Lázaro es una prosopopeya. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿qué es eso? No sé si alguien alguna vez ha escuchado hablar sobre la prosopopeya. Escríbanme en el chat. Hoy están muy tímidos. Escríbanme en el chat sí o no para poder aquí interactuar un poquito. Entonces, la parábola del rico y Lázaro es una prosopopeya. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿qué es una prosopopeya? Bueno, entonces una prosopopeya, según el diccionario, la prosopopeya es una figura del lenguaje que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner un ejemplo de lo que es la prosopopeya. Ya vamos aquí puse en las diapositivas un ejemplo puntual, pero voy aquí solamente a mencionar un ejemplo para que usted se vaya mirando qué es una prosopopeya. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, yo le invito para que usted abra allí su Biblia. Bueno, no me deja aquí abrir el chat. Espérenme, vamos qué pasó acá. Ok. En Primera de Corintios, capítulo 12, dice el hermano William, no había escuchado esa palabra. El hermano Ronald dice, no la había escuchado. Bueno, entonces dice Primera de Corintios, capítulo 12, mire lo que Pablo ahí utiliza una prosopopeya en los versículos 14 al 16. Mire lo que Pablo dice allí. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Sí? Espérame aquí. Ok. Entonces además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Mire que Pablo ahí pone a hablar a un pie, ¿sí? Dice, si dijere el pie, no, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y yo pregunto, ¿el pie habla? La hermana Miriam dice, sí la había escuchado, pastor. Ah, ok, muy bien. Entonces, mire que aquí Pablo pone a hablar al pie. Yo pregunto, ¿el pie habla? ¿Alguna vez su pie le ha dicho, hey, no ande descalzo, hey? ¿Le ha gritado su pie? Creo que no. Y mire que Pablo después pone a hablar la oreja y dice, y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sí, después pone a hablar la oreja. ¿Alguna vez la oreja le ha hablado a usted? Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, y pone a hablar al ojo, no te necesito,
y pone después a hablar a la cabeza, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que mire que Pablo aquí entonces está hablando, ¿sí? Con esta figura del lenguaje, ¿sí? Y entonces que la prosopopeya lo que entonces quiere, o a través de esta figura del lenguaje lo que se obtiene es que se le atribuye a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados. Vamos a mirar entonces aquí un ejemplo que está en Isaías, ¿sí? Entonces, que ya lo vamos aquí a mirar. Entonces, bueno, pues bien, entonces esta figura literaria aparece muchas veces en la Biblia. Ya les di un ejemplo en 1 Corintios 12. Y hay muchas más, ¿sí? No quiere decir que no sea la única. Entonces, también, por ejemplo, ahí en Lucas, capítulo 19, versículo 40, Jesús también la utilizó y respondió y dijo, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ¿sí? Y ahí pone entonces a las piedras, como si las piedras clamaran, como si las piedras hablaran. Entonces, pero mire que Jesús utiliza esta figura literaria para entonces atribuirle a cosas inanimadas, ¿sí? O abstractas, entonces allí acciones y cualidades de seres vivos. Así que entonces esta figura literaria aparece muchas veces en la Biblia y la parábola del rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas donde Cristo hace hablar a tres personas muertas, que es Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos, ¿sí? El Señor los pone a hablar como si ellos estuvieran vivos. Entonces, continuando, creo que aquí a continuación tenemos entonces el ejemplo bíblico. Entonces vamos a mirar este ejemplo bíblico que se asemeja muchísimo a la parábola del rico y Lázaro, que está entonces en Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, los versículos entonces 8 al 11. Mire lo que dice aquí entonces Isaías 14, versículo 8 al 11, que es otro ejemplo bíblico de la prosopopeya. Comienza entonces diciendo en Isaías 14, 8, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Mire lo que dice, y los cedros del Líbano diciendo, aquí el profeta Isaías pone a hablar a los cipreses y a los cedros. Y yo pregunto, ¿los cipreses y los cedros hablan? ¿Alguna vez le ha hablado un ciprés o un cedro? Creo que a ninguno, ¿verdad? Desde que tú pereciste, mire lo que ellos dicen, los cedros y los cipreses, dice, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Es lo que siguen diciendo. El Seol abajo se espantó de ti. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y sigue diciendo el pasaje, todos ellos darán voces y te dirán, ¿quiénes darán voces? Los muertos que se levantaron a recibir allí entonces al rey. Y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. No solamente pone a hablar árboles, sino también pone a hablar muertos aquí. Y entonces mire lo que ellos dirán. Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Así que entonces mire que este es un pasaje, ¿sí? El pasaje entonces anterior es el pasaje del profeta Isaías y es de una importancia crucial para entender este asunto de la parábola del rico y Lázaro, porque aquí entonces el profeta Isaías pone a hablar a una serie de personajes como los cipreses, los cedros del Líbano, los muertos que se levantan allí para recibir entonces a otro muerto y entonces los pone a hablar. Hay una conversación, entonces todo el pasaje es una prosopopeya, pues Isaías hace hablar a los cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos como si fueran personas vivas, ¿sí? Como si fueran personas vivas. Entonces, interpretar este pasaje de forma literal sería algo falso y también demencial, por lo que les preguntaba anteriormente, ¿alguna vez un cedro le ha hablado?
Si usted va y se acerca ya a la tumba, está ahí el cadáver, está ahí dentro del ataúd, y usted ha visto en muchos funerales, yo que tengo la oportunidad de asistir a varios, uno ve cómo los familiares le hablan al muerto, le dicen una cosa, le dicen otra, y el muerto está ya quieto, no se mueve, ¿sí? Así le canten la canción favorita, el muerto no comienza a ser así, nada, él está ahí, ¿sí? Como en un sueño profundo. Entonces, y por ejemplo, creo que nadie que esté vivo, pues personalmente yo no lo he hecho, ni creo que no lo haría, de meterme a un ataúd estando vivo, consciente de la realidad de las cosas. No sé si alguno aquí de los que está conectado se ha metido a un ataúd, pero personalmente yo no lo haría. Entonces, mire que este pasaje de Isaías, interpretarlo de una manera así, literal, pues sería algo falso y también sería algo demencial. Así que entonces, ya hablando entonces aquí sobre el pasaje de Isaías, entonces Isaías estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual pues desciende al Seol, que también es el Hades, que es el lugar entonces donde los muertos descansan, allí la sepultura, y entonces los muertos que están en el Seol salen a recibirle y a burlarse de él. Usted ve que allí hay como un lenguaje, una narrativa de burla, ¿no? Acerca del rey, porque el rey se sentía, mejor dicho, el rey de Babilonia se sentía fuerte, se sentía invencible, y entonces los muertos salen ahí a recibirle y a burlarse de él. Y la prueba, pues, irrefutable de que ese Seol, ese es el sepulcro, se encuentra en la frase, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, porque eso es lo que comienza a suceder una vez el cuerpo es puesto allí en el sepulcro, comienza un proceso de descomposición. Por ahí una hermana me preguntaba en el grupo qué pasaba con la persona cuando es cremada. Bueno, cuando la persona es cremada, sucede lo mismo que cuando la persona es sepultada, lo único es que en la cremación se acelera el proceso de descomposición. Cuando la persona lleva miles de años, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Adán, que lleva miles y miles de años enterrado, entonces ya pues su cuerpo es ceniza, ¿no? Se convierte ya como se desvanece, ya llega el momento donde queda como una persona cremada, ¿sí? Pero eso es agilizar el proceso de descomposición. Entonces, mire que allí, entonces en esta expresión podemos mirar que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. A esto hace referencia entonces al Seol o al Hades, que es el sepulcro, ¿sí? Que es el lugar donde los muertos descansan. Entonces aquí, sin ninguna duda, se está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirán en el sepulcro o el Seol o Hades al rey de Babilonia para que entonces se lleve a cabo lo de la descomposición, ¿sí? Del cuerpo. Entonces el Señor Jesús, ya volviendo otra vez aquí al rico y Lázaro, el Señor Jesús siglos después utilizó este mismo estilo literario, la prosopopeya, para contar entonces la parábola del rico y Lázaro y para enseñar a los oyentes quiénes eran los oyentes, la nación de Israel, judíos. Para ellos Abraham es el padre de la fe. Para ellos Abraham es un personaje muy importante. ¿Y cómo Jesús logra llamar la atención de ellos? Pues trayéndoles ahí en esa prosopopeya, en esa parábola, entonces trayéndole a memoria a Abraham, porque al escuchar a Abraham le van a poner la atención, ¿sí? Sea saduceo, sea fariseo, sea del que sea, le iba a poner atención. Así que entonces Jesús aquí utiliza la prosopopeya para contar la parábola del rico y Lázaro y para enseñar a los oyentes lo que sucederá cuando el reino de Dios se establezca. Sí, escuche muy bien esto. ¿Cuál era la finalidad? Enseñarles, ¿sí? A los oyentes lo que sucederá cuando el reino de Dios se establezca. Entonces, los descendientes de Abraham, ¿quiénes son? Son los creyentes, porque recuerda que Abraham le creyó a Dios, o sea que Abraham tuvo fe. Y la Biblia dice que por su fe, que su fe le fue contada por justicia. Eso dice Pablo en Romanos.
Así que entonces mire que los descendientes de Abraham, ¿quiénes son? Los creyentes, los que le han puesto su confianza en Dios, han oído la voz de Dios, Dios les ha dado mandamientos y ellos los han obedecido, los han aceptado, los han creído. Entonces ellos, los creyentes, estarán con Abraham en el reino de Dios, ¿sí? Estarán con Abraham entonces en el reino de Dios, harán partícipes, serán participantes de lo que Dios y de las promesas que Dios les tiene para ellos que aún no se han cumplido. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, mientras que los incrédulos, como el rico, ¿sí? Entonces, como el rico, entonces serán atormentados por el fuego, ¿sí? Que ¿cuándo serán atormentados? Cuando se lleve a cabo la resurrección, la segunda resurrección, que es la resurrección para condenación o muerte eterna. Y es ahí entonces cuando el Señor mirará, se encuentra escrito en el libro de la vida, porque ¿quiénes se encuentran inscritos en el libro de la vida? Los creyentes, los que le han creído a Dios, los que obedecen sus preceptos, los que obedecen su palabra, los que le ponen atención, que no solamente son oidores, sino también hacedores de ella. Entonces, por eso Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso ahí entonces nos permite ver quiénes son los que están escritos en el libro de la vida. Y los que no, pues son los que no son creyentes. ¿Cuál es lo opuesto a lo creyente? Pues los incrédulos. Entonces los incrédulos, como el Señor es tan justo, pues Él les va entonces a decir por qué van a ser lanzados a ese lugar y posteriormente va a dar la orden lanzarlos al fuego eterno, ¿no? Entonces, donde serán atormentados por el fuego. Que ahí Jesús entonces muestra en esa prosopopeya que entonces el rico, al no prestarle atención a la palabra, a lo que tenían acerca de Moisés y los profetas y lo que hasta ese momento ya estaba escrito, no le puso atención porque solamente se preocupaba en su riqueza, se preocupaba en hacer banquetes, se preocupaba por muchas cosas terrenales. Por eso Jesús dijo, donde está donde está vuestro, se me escapó el texto, donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Entonces, si su corazón está en la tierra, entonces su tesoro está aquí, su pensamiento está aquí en la tierra, usted hace tesoro en la tierra. Pero si su corazón está arriba en el cielo, su pensamiento está conectado allá y usted hace tesoros arriba en el cielo. Así que entonces es muy importante mirar esto. El rico era incrédulo, pero Lázaro, aunque de pronto tenía en su cuerpo sufrimientos, entonces era un hombre creyente, un hombre que había puesto atención a la palabra. Por eso el rico, mire lo que dice, el rico dice, Señor, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ah, ok, era al revés. Vale, gracias, hermana Beatriz. Entonces, eso es una realidad, ¿sí? Donde está tu tesoro, allí está vuestro corazón. Si su tesoro está aquí en la tierra, su pensamiento va a ser terrenal, pero si su tesoro está arriba en el cielo, su pensamiento va a ser, entonces, va a pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que entonces mire que el rico por eso le dice, Señor, permite entonces que Lázaro vaya entre los muertos y le hable a ellos. Y entonces Abraham le dice, no, Señor, no, para eso tiene a Moisés y a los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento entonces les estaba mostrando una realidad, que aunque se levantara una persona y les dijera, crean en lo que dice la Biblia, ellos iban de pronto eso los iba a impactar en el momento, pero después ya se iban a olvidar. ¿Qué pasó con Jesucristo cuando resucitó? No iban a meter allá a Pedro y a los demás apóstoles a la cárcel, no fue perseguido Pablo, no fueron azotados allí también por Esteban, en el caso de Esteban, que fue muerto por causa de Jesucristo. Entonces mire que ellos les impactó y después ya se olvidaron. Entonces Jesús lo que quería transmitir era ese mensaje. No, si no escuchan lo que hay en la palabra, si no le ponen atención a la palabra, mucho menos entonces si el muerto se levanta y les dice. Entonces, en algunos sí les impactó lo que Jesús sucedió y creyeron en él posterior a su muerte. Pero inclusive, mire, tenía Jesús un discípulo que le dice, no, hasta que yo no lo vea y yo no lo toque, yo no creo. Así que entonces, mire que hay personas que son muy duras, que son muy incrédulas. Entonces, eso es lo que Jesús está transmitiendo aquí en esta parábola. Entonces dice Lucas 13:28, allí será el llanto, hablando de los que los incrédulos, ¿no? De los que van a ser lanzados al lago de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿sí? Cuando veáis a Abraham y menciona a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? Los incrédulos.
¿Quiénes son los que estarán con Abraham, Isaac y Jacob? Estos tres representan entonces los que pusieron su confianza en Dios, los que son creyentes. Así que entonces mire lo importante de lo que Jesús está aquí transmitiendo. Y sigue diciendo Lucas 13:29, porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Sí? Así que entonces, ¿quiénes podrán participar de esto? Los creyentes. Los incrédulos no estarán. Por lo tanto, la parábola del rico y Lázaro, ya aquí finalizando, no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá. ¿Sí? No enseña eso. ¿Por qué? Porque al momento de desligarse el espíritu, como Jesús lo expresó, en tus manos entrego mi espíritu, al entregar el espíritu, entonces el alma queda inerte. Por eso tanto Daniel como Jesús y Pablo mencionan el estado de la muerte como un dormir, ¿sí? Entonces Pablo dice, no se pongan tristes por los que duermen, ¿sí? Porque los que han creído entonces en el Señor duermen con esperanza, pero los que han muerto sin el Señor mueren y duermen sin esperanza. Por eso Pablo dice, no todos dormiremos, ¿sí? Hablando de la muerte, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Así que, y Jesús entonces cuando va y le dice, no, la niña no está muerta, en el caso de Jairo, la niña no está muerta, se burlaron de él y entonces él llama a la niña y le dice que se levante. Entonces, y hubieron otros casos también donde Jesús toca esto y la gente entonces, pues, como es incrédula, no cree, se burla. Entonces, por lo tanto, la parábola del rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá, ¿sí? Sino lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Dios se establezca, ¿sí? Lo que sucederá. Por eso entonces Jesús expresó y dijo, no os maravilléis de esto, ¿sí? Porque los que están en los sepulcros oirán mi voz y unos se levantarán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. La Biblia jamás enseña entonces que los del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá o en el Seol, ni en ningún seno de Abraham, ¿sí? Entonces, eso es un estado. Es igual como ya ahorita voy a preguntar algo concerniente a Jesús. Entonces, la Biblia jamás enseña que los del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá o en el Seol, ni en ningún seno de Abraham. El relato del rico y Lázaro no es una historia literal, sino una prosopopeya donde el Señor Jesucristo hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. ¿Para qué? Bueno, el Señor entonces quiso mostrar la realidad de lo que dice la palabra del Señor concerniente a Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Escuche muy bien esto, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea que para el que está vivo hay esperanza. Pero mire lo que sigue diciendo Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir. Yo soy muy consciente de eso, sea por el COVID o no sea por el COVID, pero yo soy consciente de que algún día voy a morir. Pero los muertos nada saben, ¿sí? Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Se muere un familiar, usted lo recuerda por unos días, ya después se olvida. Entonces, eso es una realidad. Todos somos, creo que somos conscientes de ese contexto. Entonces, mire que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que entonces es muy importante mirar que la parábola del rico y Lázaro entonces no es una historia real ni literal, sino es una prosopopeya. Entonces, ya aquí, entonces ya, bueno, bueno, estaré confirmando con la ayuda del Señor, no sé si el lunes pueda conectarme, pero estaremos entonces ya después hablando sobre Enoc, qué pasó con Enoc, Elías, cuando se los llevó entonces allí el torbellino, y vamos a hablar sobre Samuel, ¿sí? Que son esos tres casos puntuales. Vamos a tocar algunos textos adicionales. Ya por ahí un hermano me preguntó acerca de uno de los textos que yo sabía que ustedes me iban a preguntar y de otros textos que todavía no me lo han preguntado, pero los vamos a tocar porque es importante aclarar y saber interpretar lo que la Biblia está diciendo. Entonces, ya
es muy importante y creo que queda bastante contundente mirar lo que Jesús entonces quiso transmitir acerca de la parábola del rico y Lázaro. Entonces, decirles que mientras hay vida, hay esperanza. Los que estamos vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. Así que entonces ya vamos a dejar hasta aquí y posteriormente entonces estaremos continuando. Vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que ustedes tienen, yo sé que ustedes tienen preguntas, yo sé que ustedes tienen inquietudes acerca de lo explicado. Entonces en el WhatsApp, ahorita que finalicemos, estaré activando. No les podré contestar tan rápido porque tengo otro compromiso a continuación. Entonces, pero una vez me desocupe, estaré entonces sentándome a escuchar las inquietudes y a responderles. Así que entonces vamos a darle gracias al Señor. Creo que el Señor hoy nos ha bendecido a través de su palabra. Recuerde que el Espíritu Santo ilumina, ¿sí? Jesús dijo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, les enseñará todas las cosas y también les recordará. Así que entonces vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, porque personalmente del sentir que le pido a Dios en mis oraciones es que como he recibido de su Espíritu Santo, que Él me guíe siempre a toda verdad. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey de la Gloria, en esta hora, Señor Jesús, estamos agradecidos contigo por este espacio tan maravilloso en el cual hemos podido, Señor, edificarnos en tu palabra. Sigue, Señor, bendiciendo nuestra vida. Sigue, Señor, derramando sobre nosotros, Señor, ese conocimiento que procede de ti. Queremos, Señor Jesucristo, cada día, Señor, que nuestros ojos sean alumbrados, Señor, que podamos nosotros, Señor, usar bien la palabra de verdad, que podamos nosotros cada día, Señor, poder enseñarla y poder, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, poder traer muchos a que se reconcilien contigo, bendito Dios. Oh Padre Celestial, te quiero pedir que seas tú guardando a cada uno de mis hermanos, bendiciendo sus vidas. Señor, ese anhelo y ese interés que hay por estudiar tu palabra, Señor, que cada vez en ellos aumente y en mí también, Señor Jesucristo, que podamos cada día, Señor, apasionarnos por tu palabra, que podamos seguir cada día, Señor, escudriñando las escrituras, porque sabemos que en ellas, Señor, hallaremos la vida eterna. En tu nombre glorioso de Jesús, guarda y bendice nuestras vidas. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, entonces llegamos al fin de la enseñanza.